Hoy comenzamos la lección número 1 del libro de Hebreos. Si alguno se pregunta por qué el libro de Hebreos y qué relación tiene con la tarea que Dios nos ha asignado de recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. Somos mentores de la nueva creación. No estamos mejorando a Adán. Estamos entrenando las capacidades espirituales de los santos, los que han nacido del agua y del espíritu. El libro de Hebreos fue escrito precisamente para revelarnos las cosas indispensables que deben saber los sacerdotes reales. Cómo oficiar en el tabernáculo celestial. Nosotros somos sacerdotes, reyes y sacerdotes conforme al orden de Melquisedec y oficiamos en un santuario celestial que es la casa de Dios. Nosotros somos piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hemos dicho hasta el cansancio que la iglesia no es el edificio, la iglesia no es una organización. La iglesia es el cuerpo multiorgánico del Cristo resucitado. Él se mueve en su cuerpo, que es la iglesia. Y en ese cuerpo tenemos que aprender a servir como sacerdotes reales. Entonces uno piensa que las cosas sencillas, la gente nueva no la va a entender. Pero tú tienes que saber que la gente nueva, si nació de nuevo, si nació del agua y del espíritu, ya tiene una condición básica de entender los asuntos del espíritu. A nosotros nos hicieron perder mucho tiempo en las denominaciones. Yo vengo de ahí, una vuelta de décadas para entender las cosas que recién estamos entendiendo aquí. Pero no tenemos que hacerle perder tiempo a los nuevos. No tenga miedo, enséñele esto a las personas nuevas, en términos que ellos lo entiendan. ¿Quién es un verdadero hebreo? Hebreos capítulo 13, verso 23, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Timoteo era hijo espiritual de Pablo, verdadero hijo en la fe, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. La fecha en que se escribió la epístola, entre el año 67 y el 69 después de Cristo, ya que existía el segundo templo judío reedificado por Herodes, todavía está edificado el templo, ¿no? ¿Se acuerdan del templo ese que Jesús dijo, no quedará piedra sobre? Este era el segundo templo que había reedificado Herodes. 46 años le tomó la reedificación. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 10, tenemos un altar, haciendo alusión a ese templo, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. No se sabe con exactitud quiénes fueron los destinatarios. No está claro ni el autor ni los destinatarios. Los antiguos santos que recopilaban los escritos divinos llamaron a esta carta epístola a los hebreos. El emperador Claudio, en la época en que se escribió Hebreos, desató una persecución atroz sobre el cristianismo, no sobre el judaísmo, sobre la iglesia. Y había una condición básica, porque los romanos estiraban el brazo igual que Hitler. Hitler decían, César es el Señor, pero los cristianos decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y eso era un delito contra la seguridad interior del Estado de Roma. Así que ellos fueron cruelmente perseguidos, aserrados, masacrados, quemados, echados a los leones. Entonces, ante esta situación tan tremenda, muchos cristianos
a quienes Cristo se le había revelado, regresaban al judaísmo. ¿Por qué regresaban atrás? Porque el judaísmo no estaba siendo perseguido. De hecho, ellos se habían congraciado con Roma, así que, ¿quiénes eran los que eran perseguidos y asesinados? Los cristianos. Entonces, ellos comenzaron a volver atrás. Entonces, Pablo escribe la epístola a los hebreos para animarlos, para decirles que ellos no deben volver atrás. Pablo dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados. Está hablando de gente que retrocede, ¿no? Que apostata de la fe para salvar su pellejo, digamos, para ser salvos. Hoy día no hay un Claudio persiguiéndonos, pero hay mucha gente que después de tener el conocimiento pleno de la verdad, por la presión del medio, también retrocede. Levante su mano y diga, pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Y esta gente que fue dispersada por los romanos, si usted lee después en casa, esto es tarea para la casa, primera y segunda de Pedro, cuando él escribe a los santos de la dispersión, en el Ponto, en el Asia, en Bitinia, Frigia, Capadocia, todas esas ciudades de Asia, donde los judíos fueron dispersos, los cristianos. Entonces Pedro le escribe 2 epístolas a estos cristianos que después de décadas de dispersión hasta dejaron de circuncidarse los judíos, olvidaron sus raíces judías. Entonces Pedro les escribe 2 epístolas a ellos, primera y segunda de Pedro. Creo que con eso como contexto histórico, como trasfondo es suficiente, porque no es nuestro tema, pero es importante hacerlo. Vamos a ver la definición del término hebreo. El término hebreo, en el idioma hebreo, es abiru, que significa atravesar o cruzar. O sea, en un lenguaje sencillo, un hebreo es alguien que cruzó de un lugar a otro lugar por una experiencia de muerte. Alguien que estaba en una condición y fue cruzado a otra condición. ¿Por qué tú y yo somos hebreos? Porque nosotros fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Significa que hebreo no es nacionalidad, sino experiencia. Tú puedes ser judío de nacionalidad y no ser hebreo en la experiencia. Pero tú puedes ser mexicano, chileno de nacionalidad, pero ser hebreo en la experiencia. Porque tú fuiste trasladado de Adán a Cristo. De las tinieblas a la luz admirable. De la ley a la gracia. Del viejo pacto al nuevo pacto. Del hombre natural al hombre espiritual. Entonces, tú y yo somos los verdaderos hebreos. Toque a su vecino, dígale, estás sentado al lado de un auténtico hebreo. Significa alguien que quedó totalmente ausente de un lugar y presente en un nuevo lugar. Es alguien que fue sacado de un sistema y metido en otro sistema. No es lo mismo ser judío que hebreo. Hebreo significa que viene del otro lado del agua, que cruzó. Abraham llegó a ser un hebreo cuando cruzó el río Éufrates. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 14, verso 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Esta es la primera vez que en las Escrituras aparece este término, abiru, hebreo. ¿Cuándo Abraham llegó a ser un hebreo? Cuando cruzó el Éufrates. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y Abraham se fue donde Dios le mostró y cruzó el Éufrates y vino a ser un hebreo. Josué capítulo 24, versos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños
y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Sabemos que Abraham era un idólatra, vivía en Ur de los caldeos, Mesopotamia, para que se ubiquen donde hoy está el estado de Irak. O sea, Saddam Hussein era primo de Abraham. Abraham era iraquí. Cuando yo me empecé a estudiar el mapa y vi que Abraham vivía allí, en Ur, en la Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris, y allí en esa cultura sumeria, endemoniada, de cultos terribles, ahí Dios le habló a Abraham y le dijo: sal, toca a su vecino, dígale igualito que tú. Andabas endemoniado, en vicios, en pecados, ganando el Festival de la Cebolla, y de allá Dios lo sacó. Yo no sé de dónde Dios te sacó a ti. A mí también me sacó de cosas a veces más sutiles. Porque yo cuando fui a la iglesia de Cristian Ibacache, ¿dónde está Cristian Ibacache? Ah, ya. Bien, Cristian Ibacache. Al aniversario del 5º año de la iglesia, escuché los testimonios más impresionantes que había escuchado en toda mi vida. Un tipo que pasó, un muchacho joven, que en un asalto le arrancaron los 2 ojos, y andaba con lentes oscuros, metido en cosas malas, y feliz porque Dios le había hecho una obra en él, incluso da charlas motivacionales. Cuando yo miré eso, y él contó su historia, después otro contó una historia de los peores narcos de allá de ¿cómo se llama? De Achupaya, de Gómez Carreño, gente que salió de la cárcel, otros que mataron. Cuando yo estaba escuchando todo eso, me dio vergüenza de mi testimonio. Yo dije, ¿sabes, Oscar? Yo dije, yo no tengo testimonio, ¿ok? Ante eso. Entonces, a veces cuando uno ve esas cosas extremas, uno termina creyendo que uno es bueno. ¿Ah? Mira, mi suegra, una mujer buena, era tan buena que pensaba que no tenía que convertirse. Decía, ¿de qué me voy a arrepentir yo si yo soy buena? Hasta que el Señor la confrontó. Le dijo, no, tú no eres buena, tú no eres tan mala como el más perverso de todos. Ahora mi suegra convertida, mi familia, hay pastores, son mis cuñados, es Dios el que hace la obra. Entonces nosotros fuimos sacados del mundo, del sistema. El mundo está diseñado para perseguir todo lo que huele a Cristo. Y hoy día nosotros estamos viendo eso. De ahí nos sacó Dios. Al punto de que tú puedes pecar y Dios te perdona, pero cuando tú eres secuestrado por el mundo, por el sistema, dice, el que se hace amigo del mundo se constituye, ¿qué? Enemigo de Dios. A ese nivel. O sea, el mundo es un sistema hostil a Dios, con una forma de cultura, de pensamiento, de todo, y de ahí te rescató Dios. Mueva su mano, diga, yo definitivamente soy un auténtico hebreo. Ser un hebreo no tiene que ver con nacionalidad, sino con una experiencia. Puede ser judío de nacionalidad y no ser hebreo en la experiencia. Puede ser chileno, argentino, peruano, boliviano, colombiano, de nacionalidad y ser un hebreo en la experiencia. ¿Quién es un verdadero hebreo hoy? Nosotros cruzamos del sacerdocio levítico al sacerdocio de Melquisedec. Casi todas las tareas que la gente realiza en la iglesia, en una iglesia local, tienen una connotación levítica. Nosotros entrenamos a la gente para acomodar sillas, para limpiar el templo, para protocolo. Y todas esas tareas las puede hacer alguien sin ni siquiera convertirse a Cristo. Basta que sea una persona de buena voluntad. Pero nosotros estamos entrenando gente para que ejerza
el sacerdocio real que Dios nos asignó. ¿Qué es lo que hace un sacerdote? ¿Qué es lo que hace un rey? Somos reyes y sacerdotes. Entonces vamos a definir esto. Por eso es muy importante entender la revelación de Hebreos. ¿Quién es un verdadero hebreo hoy? La experiencia de Abraham es sombra y figura de nuestro bautismo en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros estamos siendo sacados de todo lo que no es Cristo para ser puestos en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? En Él vivimos y nos movemos y somos. Pablo dice, y ser hallado en Él, no teniendo nuestra propia justicia. Saltamos a Romanos capítulo 6, del verso 3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, no somos bautizados en agua. El agua es un elemento físico que indica algo mucho más profundo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Una sombra del bautismo es el cruce del Mar Rojo. Porque Pablo en 1 Corintios 10 dice, no quiero, hermano, que ustedes ignoren que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y a todos se les dio a beber. O sea que Moisés es un tipo de Cristo y el Mar Rojo es un tipo del bautismo. Cuando Israel salió de las aguas del Mar Rojo, Egipto ya no existía más. Y los acreedores que los perseguían tampoco. Les dijo Moisés, mírelos por última vez, porque esos egipcios es la última vez que los van a ver. Significa que bautismo no solo es ser sumergido en Cristo, sino ser sacado de algo y ser introducido en algo. Es el principio del bautismo. Y eso hace de ti un hebreo. El real significado del bautismo consiste en ser sacado del mundo, usurpado, corrompido y arruinado por Satanás y ser puestos en... Hemos sido sacados del mundo, del cosmos, no del planeta, sino del sistema. Juan 17, verso 14 al 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Este es un tema que lleva tiempo digerirlo en nuestra mente. Pablo dice que por la cruz de Cristo yo estoy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. O sea, ni Él existe para mí, ni yo existo para el mundo. Entonces, entender esto de que no somos del mundo, pero somos la solución del mundo. Ellos están en el mundo, no te pido que los quites, sino que los guardes del mal, porque ellos son la luz del mundo. Ahora que Chile tan contento que ganaron un Oscar con La Mujer Fantástica, la única mujer fantástica que yo conozco es mi esposa.
¿Y mi mamá? No, ustedes también. No se ofendan. Ese es el mundo. Ese es el mundo. La diversidad de género. Y si tú hablas del diseño divino, el diseño eterno, te violentan como que tú eres un tipo anticuado, retrógrado, cavernícola. ¿Dónde tú vives? Es como que en contra. De paso, Dios me mandó, estoy por primera vez metiéndome fuertemente en este tema. Hace unos cuantos años atrás, pastora, que vino una profeta de Talcahuano. Ella se montó en un bus, viajó todas las noches desde Talcahuano para hablar conmigo. Ella ni siquiera sabía si yo iba a estar en el país, no me conocía, pero Dios le habló a ella mientras oraba en Talcahuano. Talcahuano está, ¿cuántos kilómetros de acá? 700 al sur, 800. Y yo recuerdo, ella llegó, me dice, pastor, no le voy a quitar mucho tiempo, yo vengo con una misión explícita de Dios. Viene persecución a Chile, a la iglesia, y esa persecución comenzará por las comunidades gay y las comunidades lésbicas. Ellos son los jueces, son los dueños de los medios, ellos son los ideólogos, son la gente que maneja las universidades. Me dice, y hay una agenda diabólica a nivel mundial. Me dice, y Dios te levanta a ti como un profeta para que denuncies, no tengas miedo. Entonces yo nunca tomé en serio esto, pero por primera vez esta palabra ha recobrado en mí una fuerza muy grande y estoy asignado por Dios a escudriñar todo el tema de la diversidad de género. Mira, te explico hasta ahora lo que yo he escudriñado. Esto no tiene que ver con el tema, pero sé que hay mucha gente que nos está escuchando. Por ejemplo, tú dices, no, pero la Biblia dice en Romanos capítulo 1, los que se echan con varones. ¿Ve? Porque dicen ellos que en el texto hebreo, si tú eres heterosexual, o sea, tú tienes una mujer, cambiaron el uso natural de la mujer por el que es contra naturaleza, echándose con varones. Entonces dice, si tú eres heterosexual y Dios te creó así, si tú te echas con un varón, entonces sí tú estás violando tu identidad de género. Pero si tú naciste homosexual, tranquilo, Dios te creó así. Cuando ellos hablan de Génesis, la creación, que Dios creó al hombre varón, hembra, dice, los creó como varón y hembra solo dentro del contexto de la reproducción. Pero no es la única clase de amor que hay en la Biblia. Dice que David y Jonatán eran pareja, que Ruth y Noemí eran lesbianas. O sea, te tuercen la palabra de una manera y con unos argumentos y definiciones del hebreo y del griego que tú dices, wow. Y es como que Dios me agarra cachetada, me dice, ¿dónde has estado todo este tiempo mientras la gente es tragada por estas enseñanzas? Necesitamos levantar una voz profética. ¿Lo crees o no? Muy bien, tenemos las redes. Yo sé que las redes tienen una penetración muy poderosa. Bueno, este es el sistema, ¿ves? Ellos están en el mundo, están en el sistema, no son del sistema, pero son la luz del sistema. Entonces nosotros fuimos sacados de allí. Entonces, un hebreo por naturaleza no puede volver atrás. Ni se te ocurra. Hebreos capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No hay regreso posible para un hebreo. Por eso el regreso de los Gálatas al judaísmo era una estupidez para Pablo. Habiendo Cristo sido presentado delante de ustedes como claramente crucificado, es ustedes están volviendo a la práctica del judaísmo. Ahora, vamos a considerar algunos hebreos en la Biblia. Todo está bien ordenadito, sistemático para usted, para que no se pierda. Enseño lo mismo, porque hay un poder
dice Pablo, en hablar lo mismo. Sintamos lo mismo, hablemos lo mismo, pensemos lo mismo y seamos de un mismo parecer. Ese es el propósito de estos desayunos, estar homologados a una palabra, sin perjuicio de lo que Dios te dé a ti también, pero dentro de este diseño. ¿Amén? Muy bien, consideremos algunos hebreos a través de la Biblia. Noé fue el primer hebreo porque vivió en un mundo corrompido y fue salvo del juicio de Dios por medio del arca y salvo de la generación maligna por medio de las aguas. La salvación de Noé fue doble. La brea, que Dios le dijo, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea es un tipo de la sangre de Cristo. Cuando Dios miraba el arca, veía la brea por fuera, la sangre. Y cuando Noé dentro del arca sentía los truenos y ese inmenso cataclismo, él miraba las paredes del arca y veía la sangre. Dios miraba la sangre, Noé miraba la sangre y había paz entre Noé y Dios. Entonces Noé fue salvo del juicio de Dios, pero también de una generación maligna. ¿Me explico? Y cuando descendió del arca, un año después, el arca se estacionó en el monte Ararat. Después que bajaron las aguas, el mundo que él había dejado ya no existía más. Los israelitas también fueron hebreos porque fueron salvados de la ira de Dios por medio de la sangre del cordero, el cordero de la Pascua. Cada familia pintó los dinteles ¿con qué? Ajá. Y cuando pasó el ángel de la muerte, dice, donde vea la sangre, me pasaré por alto. La palabra Pasca, significa pasar por alto. Significa que cuando la sangre de Cristo te cubre, los juicios que Dios tiene sobre la tierra no caen sobre ti. Veré la sangre sobre ti y pasaré de vosotros. Levanta tu mano, dale gracias a Dios, porque de eso se trata, ser un sacerdote real. No había ley, estaban recién saliendo de Egipto, por 430 años ellos habían abandonado la forma de servir a Dios. Y lo primero que Dios hace antes de sacarlos de Egipto, devolverles el sacerdocio. Porque cada padre de familia sacrificó el cordero. O sea, ¿y quiénes sacrificaban el cordero? Los sacerdotes. Toque a su vecino, dígale, Dios te devuelve el sacerdocio real y también para que tú recobres el sacerdocio real de todos los miembros de tu iglesia. Amén. No solo para cambiar las flores del púlpito, ni para cambiar las imágenes ahí en la pantalla, sino para echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, libertar a los cautivos, traer la revelación de Cristo. De eso se trata la iglesia. Ellos fueron libres del juicio de Dios. El ángel de la muerte no tocó a ningún hebreo, pero también fueron salvos de los egipcios por medio de las aguas del Mar Rojo. Gálatas 4:1, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. ¿Usted cree que vivimos en un mundo bueno? No, Señor. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Amén. Dios se llama a sí mismo el Dios de los hebreos. A Él le gusta llamarse a sí mismo el Dios de los hebreos. Consideremos algo muy importante. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios está hablando con Moisés, Éxodo 3, verso 6, verso 15, verso 16. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Egipto. Eso es cuando Dios habla a sus hijos. Es como que dice, Cristian, hijo mío, yo soy el Dios de Abraham tu padre, de Isaac y de Jacob. Pero cuando Dios habla con Faraón, cuando Dios le habla a Faraón, que no es hijo, por medio de Moisés, se presenta como el Dios de los hebreos. ¿Me explico? A nosotros se nos presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero a Faraón, al poder del sistema, le dice, hey, Faraón, yo soy el Dios de los hebreos, de los que cruzan. No los retengas. Ellos van a terminar con su pasado. Y tú eres parte de ese pasado. No puedes hacer nada para retenerlo porque ellos son hebreos. ¿Están acá o no? El sistema no te puede atrapar. Tú estás cruzando cada día a una nueva dimensión. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de los cruzadores. Así que no vamos a volver atrás. Dale un aplauso al Señor, esto es bueno. A los que vuelven atrás se le llaman apóstatas. Apostatan de la fe, pero es una minoría. Por lo menos en nuestra realidad. En el caso nuestro creo que la palabra de revelación nos ha cautivado. Mueva su mano y diga, ya es tarde para que yo vuelva atrás. Soy a prueba de regreso. Éxodo 9, verso 1 y 13 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y diles, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Verso 13, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos. O sea, lo que le está diciendo, hey, Faraón, el Dios de aquellos que han terminado con su pasado. El Dios de aquellos que van a cruzar. El Dios de aquellos que van a quedar ausentes de Egipto y presentes en Canaán. Ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 7, verso 16. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. El lugar más extraño para servir a Dios es un desierto. ¿Qué puedes hacer allí? Que sea otro punto también. En un desierto, yo recuerdo que una de las vacaciones en años anteriores nos tiramos en un rafting. ¿Sabes lo que son los rafting? Esas balsas en donde Jessica se tiró con Jairo este año en el rafting. Me querían llevar a mí de nuevo, pero yo ya no. Entonces, el instructor era de muy mal genio, el que iba a cargo de la balsa nueva. También me trató de todo. No les puedo contar acá. Pero bueno, yo estaba matando el poco orgullo que me quedaba. Y en medio del río, que había como un remanso, cuando ya tú caes lo rápido, iba conmigo mi nieta, Grace. Y Grace, enojada con el instructor, dice, no, yo me voy de aquí, me voy. Pero era muy, muy chistoso, porque ¿a dónde se iba a ir? Estaba lejos de las dos orillas, en medio del río Trancura. Y yo me puse a reír, le digo, mi amor, ¿dónde te vas a ir? No, yo me voy, pero bueno, vete.
¿A dónde se iba a ir? Bueno, Dios es muy sabio porque Dios los metió en un desierto espantoso y terrible, según las propias palabras de Moisés, con 50 grados de calor. Las lagartijas andaban con sandalias. Ahí nadie vive. Entonces, la gente estaba obligada a caminar a la velocidad de la nube. Si no fue Moisés quien guió a Israel. Moisés se levantaba un día, abría las cortinas de la tienda y veía que la nube se estaba moviendo y en 3 días tenían que levantar el campamento. Y les aseguro que todo el mundo obedecía como niños buenos. No puedes vivir en un desierto. Ellos tenían climatización, la nube de día, la llama de fuego. Entonces, por eso Dios los obligó a caminar en su presencia manifiesta. Nosotros estamos viviendo en un desierto, en el mundo. Tú no te puedes salir de la nube de gloria. Si no, el sistema te traga. Te traga el sistema. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su presencia? Dale un aplauso al Señor. Dios le dice a Faraón, ¿tú no sabes que yo soy el Dios de los cruzadores de ríos? Yo soy el Dios de los que han terminado con su pasado. Faraón, tú eres parte de ese pasado. Nunca podrás detenerlos. Amén. Pablo dice, no somos de los que retrocedemos. Lo que hace un hebreo cuando cruza un río. ¿Qué es lo que hace un hebreo cuando cruza? Noé cruzó las aguas del diluvio y comenzó una nueva generación. Israel cruzó las aguas del Mar Rojo y el río Jordán y dio inicio a una nueva época en la tierra de Canaán. Josué e Israel cruzaron el río Jordán y adoraron comenzando un nuevo tiempo. Todos son cruces, cruzas. Dios los está cruzando. El Mar Rojo, el Jordán. Eliseo cruzó el Jordán y comenzó el ministerio de la doble unción. ¿Recuerda la historia de Elías y Eliseo? Jesucristo fue sumergido en las aguas del río Jordán y fue lleno del Espíritu. ¿Cómo Dios renueva a los hebreos? Esto es interesante, por favor. Porque este año 2018, 2019 y 2020 son años de renuevo. Mueva su mano, diga, todo lo que ha envejecido en mi vida va a ser renovado. ¿Lo crees o no? Incluso va a haber un reciclaje en tu liderazgo. No sé por qué estoy diciendo esto. Pero a veces los ambientes se intoxican, se vician. ¿Tú sabes lo que era? Por ejemplo, 2 millones de personas viajando por el desierto. Y uno, claro, a 4.000 años de distancia ve el tabernáculo como bonito. Mire, yo estuve en, ¿cómo se llama? Yo estuve en Oklahoma y hay un pueblo, me llevaron a conocer un pueblo que es una ciudad muy bonita, donde hay una réplica exacta del tabernáculo. Y ahí hay todo un tema de turismo, lleno de gente, hay que hacer cola para ver eso. Y yo entré al tabernáculo. Y es una réplica exacta, igual al tabernáculo, solo que el oro no es oro. Pero las medidas, las cortinas, los colores, las estacas, el atrio, todo. En ese tiempo no habían celulares, así que yo no pude tomar fotos, nada. Pero vea, no es tan grande. Uno cuando lo ve ahí dice, wow. Pero esa cosita viajaba por el desierto. Lo desarmaban, lo enrollaban, las pieles de tejones, toda esa onda. Y fuera del tabernáculo estaba el atrio donde sacrificaban los animales. Usted sabe que usted ha pasado fuera de un matadero de vacas. Tiene que pasar así. Eso era el tabernáculo. Era un matadero. Y había un río de sangre que corría todos los días. Entonces, después de 3 meses, 2 millones de personas defecando. No creía que eran ángeles.
orinando. De hecho, había una ley, la ley de la estaca. Cuando usted iba a ir al campo a hacer su aporte ecológico, usted llevaba una estaquita y hacía el hoyito primero, como los gatos. Y después que usted ponía ahí sus huevitos, usted con la misma estaca tapaba, porque si no, las moscas, las pestes, todo estaba, ¿cómo se dice? Normado, esa era la palabra, todo estaba normado por la ley. Todo estaba pensado, todo. El día de que las mujeres se indisponían, eran inmundas 7 días, por una ley de limpieza. Entonces, después de 3 meses viviendo ahí, la nube se empezaba a mover a un lugar limpio. Si usted miraba para atrás, era un basural tóxico que quedaba atrás. Eso es lo que Dios hace con los hebreos, los renovaba. Y eso es lo que Dios va a hacer este año. Va a sacar gente de tu agenda y va a poner gente nueva. Te va a transicionar. Los que nos siguen por internet también reciban esta palabra de Dios. Viene un reciclaje. Toque el hombro de su vecino y dígale, no tengas miedo cuando la nube comience a moverse en cierta dirección. Camina debajo de la nube. Dale un aplauso al Señor. No fue tan grato decirle a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, vete lejos. No quiero un ambiente familiarizado para ti, que la tía, lengua de víbora, que siempre te hace el lío. A mí Dios me sacó gran parte de la familia. Yo amo mi familia, los amo. Pero Dios circuncidó esa área almática de mi vida. Y mis hermanos carnales, mi hermano Abraham, mi hermano Daniel, que trabajan conmigo, somos hermanos carnales, pero hay una unidad en el Espíritu, hay una sintonía del Espíritu. Entonces, ¿cómo Dios renueva a los hebreos? Dios nos renueva cruzándonos. ¿Cómo nos renueva? O sea, Dios te va a cruzar este año. Así que cuando comenzamos a envejecer espiritualmente, Él pone un río frente a nosotros para cruzarnos a otra dimensión. Nunca hay una estación terminal con Dios. Nunca. Con Dios usted nunca puede decir, llegué, me retiro a los cuarteles de invierno, ya la hice, como dicen muchos, ya la hice. Que se compliquen otros. Veamos algunos ejemplos. Israel envejeció en Egipto por 430 años y Dios los cruzó el Mar Rojo y les devolvió el espíritu hebreo. Por 40 años envejecieron en el desierto y Dios los cruzó el río Jordán. En Canaán, cuando entraron a Canaán, adoraron a los ídolos de los Baales y después de 40 años, 70 años, Dios los trajo de nuevo a Babilonia. Fueron cautivos en Babilonia. Los cruzó de nuevo el río Éufrates. O sea, los trajo de vuelta de donde lo había sacado. Dice, bueno, ¿cómo es Dios? Te lleva, te trae, te saca, te mete. O sea, nadie quiere servir a un Dios psicópata. No, es que Dios sabe algo que tú no sabes. Cada vez que tú te envejezcas en el espíritu, en ciertas situaciones, Dios te va a cruzar un río. Amén. Yo no sé cómo lo hará contigo, pero te puedo contar lo que ha hecho conmigo. Entonces los cruzó de nuevo el río Éufrates. 70 años después, ellos experimentaron un avivamiento en los días de Daniel y los regresó a Canaán cruzándolos nuevamente el Éufrates y los hizo nuevos. Se envejecieron en Palestina por siglos y Dios envió a Juan Bautista y les ayudó a cruzar el río Jordán por el bautismo. Por esto podemos darnos cuenta que un río es un instrumento de Dios para morir y resucitar. A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme al propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Dios te va a ayudar porque
Mira, el envejecimiento, vamos a hablar del envejecimiento, te empiezan a salir canas y no te duele. Te arrugas, no te das cuenta. Tú solo ves que va sucediendo, pero no es algo doloroso. Y de pronto tú ya no tienes esa chispa para servir a Dios, de atender a los nuevos. Ay, cuando yo era joven, como lo hacen los jóvenes acá en Viña, que predican debajo de los puentes, en las noches de los viernes, llevan comida, ministran a los drogadictos. No, cuando nosotros con la pastora Ruth comenzamos acá, nosotros íbamos por los cerros y yo mismo tocaba la guitarra. Imagínense tocando la guitarra y cantando en las casas iglesias. Y a mí nunca se me olvida lo que dijo Marcelino Sojo cuando vino a Chile. El peligro del ministerio es que te genera muchos privilegios. El ministerio, lo hablaba ayer, que Alejandro me fue a buscar al aeropuerto y aproveché de compartirle algunas cosas en el camino para acá, de cómo el ministerio te da ciertos privilegios porque no hay un jefe sobre ti fiscalizando a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas, qué haces en el día. Tú no tienes un sistema de medición de productividad. Entonces es un espacio ideal para volverse perezoso. ¿Me explico? Entonces Marcelino Sojo dijo, ¿sabes cuál es el peligro de la multiplicación y de ganar a los perdidos? La zona de comodidad que construimos los pastores. Entonces cuando Dios ve que tú te estás envejeciendo en el propósito, Dios pone un río frente a ti. No es el diablo. No es el diablo el que atacó tu campamento. Es Dios que está sacudiendo tus cimientos para que regreses a tus raíces. Perder la pasión de servir a Dios en lo más cercano a la muerte es como estar muerto. Cuando tú lo empiezas a hacer por rutina. Cada vez que en tu iglesia alguien reciba a Cristo, llora, emociónate. Aunque hayas ganado miles, uno más, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un hospital a cantarle a un enfermo? Eso yo se lo dije a Marco Wick y también lo conversé con Danilo Montero. Le digo yo, hermano, tú de vez en cuando, así con todo lo que Dios te ha bendecido, te tomas un tiempo para ir a un hospital sin cámara, sin publicidad, con una guitarra a cantarle a un moribundo. Solo porque Dios te toca el corazón. Él nunca va a ir a un concierto tuyo, no tiene salud ni dinero, pero tú puedes ir a Él. Pues yo de repente, de modo intencional, así es profeso, dejo mi auto, mi buena casa, y me subo a un bus de la locomoción colectiva, solo para ver, o al metro, donde tú vienes como una lata de sardina, apretado. Y Dios me dice, esa es la gente a la que tú le predicas el domingo. Esa es la gente que te sigue y te oye. No te alejes tanto del desfile, que ya no seas parte de él. Que la comodidad y todos los privilegios que Dios te da, bienvenidos, aleluya, a todos nos gusta vivir bien, pero tú fuiste asignado a la gente. Entonces, hay algo que Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres el sacerdote. Y como es el sacerdocio, es el pueblo. Quiero que levante su mano en la presencia del Señor y dígale, Señor, yo necesito que tú cruces un río, que me cruces a otra dimensión. Yo no estoy contento con la abundancia material. Dinero ya no es mi problema. Comodidades ya no es mi problema. Señor, sacude mi vida, llévame a tu diseño, a tu propósito. Que este año, por la palabra de revelación, yo pueda ser cruzado como mentor de los incompetentes, porque tú has escogido lo vil del mundo, lo menospreciable y lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. No hay muchos nobles entre vosotros, ni muchos sabios,
sino que lo vil del mundo escogió Dios. Que amemos a la gente humilde, a la gente sencilla, también a los empresarios, también a los millonarios, pero lo que abundan en nuestras iglesias son la gente que no tiene universidad, que no tiene estudio, que demos tiempo a ellos, que abandonemos un poco el internet, que abandonemos nuestra oficina, que abandonemos nuestros computadores y nos abracemos con nuestra gente, estemos con ellos, los bendigamos. Ayúdanos a cruzar. No queremos quedarnos donde estamos. Sabemos lo que tenemos, pero vamos por más.